Nuestro siguiente tema es el flujo de control. Y lo que buscamos es que por medio de la forma de cortocircuito podamos nosotros hacer la conexión entre el diferente, llamémosle segmento de código de 3 direcciones para hacer saltos. ¿Okay? Para poder llegar a eso necesitamos las expresiones booleanas. Esta es una producción que va a ser compuesta por varias producciones con todas esas expresiones booleanas que normalmente son las que se utilizan para hacer la verificación, ¿verdad?, de la condición. Entonces tenemos un o, un i, una negación, los paréntesis, la parte relacional, ¿verdad?, con cualquiera de todos los símbolos que tengamos relacionales, y el verdadero o falso si es que estamos manejando la parte del booleano, ¿verdad? Por otra parte, las instrucciones de flujo de control serían de esta forma: un if normal, podríamos tener también un if pero con un else, y un while, que en el libro de hecho solo manejan estos. Se deja al usuario o al lector que termine todos los demás ciclos, ¿verdad? Entonces, pero si se dan cuenta, while, pues al final de cuentas, de forma de abstracción, pues es lo mismo que los demás ciclos. Lo que cambia son, por ejemplo, con el ciclo for, que necesitamos inicializarlo. En while también podremos inicializarlo previamente. Y el do while, que lo ejecuta al menos una vez. Pues while también lo podríamos hacer de esta forma con la condición, ¿verdad? Entonces, considerando estas producciones, entonces lo que vamos a generar es ese código de cortocircuito, así se le llama. Pues es un salto que es traducido por la expresión booleana, que es lo que acabamos de ver, normalmente utilizando la cláusula goto o el operador goto. La idea en el código 3 direcciones es de que queremos ir lo más cercano posible a lo que es la parte de assembler. En assembler no existen los ciclos. Lo que existe son saltos, que son saltos, hay saltos condicionales y hay saltos no condicionales. Entonces, para poder hacer la simulación, por decirlo de esta manera, de lo que es un ciclo, que al final de cuentas es una abstracción. Un ciclo es una abstracción de estos saltos, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar esto. Están las tres opciones de las tres producciones que vimos: la del if, la del if else y la del while, que es la C, la de abajo. Entonces nos podemos dar cuenta, inicialmente tenemos esto de acá. Entonces lo que vamos a empezar es con la parte de la verificación. Entonces tenemos un b.code. Ese b.code va a depender qué es lo que trae, si va a ser falso o verdadero. Si es verdadero, entonces hace un salto hacia el código que vamos a poner, y si es falso, pues aquí está el falso, al código que se va a ejecutar. Lo único que aquí, aunque yo no le pongo un else, de todos modos hay un falso y verdadero. Entonces, al final de cuentas, ese, pues básicamente sería el else del anterior, lo único que está de forma implícita. Ahora, si lo quiero hacer de forma explícita, es porque necesito una etiqueta más, que sería como esta, para hacer el salto de donde voy a venir, por ejemplo, cuando es verdadero. Estos saltos se pueden hacer de muchas formas. Yo puedo preguntar la condición hasta arriba, hacer el salto, o podría ser, por ejemplo, una negación de la condición para poder saltar directamente al false, para que este be true, por ejemplo, ni siquiera lo necesito, porque yo sé que si entra la siguiente instrucción es porque no hizo el salto. Si, por ejemplo, aquí yo pongo un goto hacia la parte del false, entonces va a brincar para acá. Entonces, si no se cumplió, entonces simplemente sigue la siguiente instrucción. No hay necesidad de poner esta etiqueta, pero es solo para orden, ¿verdad? Si ustedes quieren usarla, la pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, la idea es poder garantizar que si fuese un flujo condicional, pues se cumpla que si es falso, haga una cosa, si es verdadero, haga otra. ¿Sí? Con la parte del ciclo, el ciclo while, pues varía en cuanto a la condición de los if, porque lo va a hacer varias veces. Entonces, si se dan cuenta, lo único que va a tener es un salto, pero no es condicional, es no condicional. Es un salto a begin para que haga este salto de aquí para acá. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la parte del código, verifico si va a ser falso o verdadero.
Si va a ser verdadero, lo pongo para lo siguiente. Si va a ser falso, lo pongo hasta abajo para que continúe haciendo lo que tenga que hacer. Pero cuando es verdadero, pues aquí ya está el salto, ¿verdad? El goto bin, que podría ser un goto al nombre de la etiqueta, ¿verdad? Puede ser hasta incluso el nombre del ciclo, o si tengo varios ciclos, pues while 1, while 2, while 3, o como yo le quiera llamar, ¿verdad? Entonces así hace precisamente el salto. La idea es poder definir cuáles son los saltos que se tienen que hacer para poder crearlos a partir de las reglas semánticas, que eso es lo que andamos buscando. De hecho, aquí aparecen algunas indicaciones de cómo debería de generarse ese código. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dentro de las reglas semánticas en el libro aparecen, por ejemplo, cuando se está tomando la producción de lo, entonces, por ejemplo, B1 o B2. Entonces, en primer lugar, B1 true es igual a B true. B1 false va a ser una nueva etiqueta. Acuérdense que es lo que yo quiero marcar para la nueva etiqueta. Y eso va a ser ya sea fuera un if o sea un while. Las etiquetas se están construyendo aquí en la parte booleana. B2 true es igual a B true y B2 false es igual a B false, ¿verdad? Entonces el B code, que va a ser el código que va a generarse a partir de esta regla semántica, va a ser B1 code, es decir, lo que yo ya traigo, concatenado con la etiqueta de B1 false, concatenado con B2 code, ¿sí? Para hacerlo el salto que se debe generar. Y esto, si se dan cuenta, lo está generando mucho antes de saber si realmente nos vamos a pasar a un if o a un while. Porque aquí lo único que estoy haciendo es haciéndolo del o, que al final de cuentas va a ascender a una instrucción que va a ser más compleja, ya sea el if, ya sea el while. Entonces, lo único que me interesa es haber creado las etiquetas, ¿verdad? Las etiquetas que se van a manejar. ¿Okay? Para la parte del i, lo mismo. Un B1 true es igual, solo que ahora es al revés, ¿verdad? Porque cuando es un i, entonces la etiqueta va a estar marcada con el B1 true. En cambio, antes estaba con el B1 false, ¿sí? Porque como era un no. En cambio, si es un i, entonces yo voy a brincar precisamente al B1 true, cuando eso sí sea verdadero, pues ahí genero mi etiqueta. B1 false es igual a B false, B2 true es igual a B true, B2 false es igual a B false, para poder jalar toda la información que se tenga. Y luego entonces B code es igual a B1 code, lo que traiga atrás, porque esto podría ser algo más complejo, ¿verdad? No necesariamente un valor, ¿verdad? Un X, un Y. Podría haber una condición ahí adentro mucho más grande. Luego la etiqueta del B1 true, concatenado con B2 code, que sería lo último que se tiene que agregar. ¿Okay? Cuando lo niego, pues entonces B true es igual a B false, aquí está la parte de la negación, B1 false es igual a B true, por lo tanto el B code es igual a B1 code porque solo aparece, por decirlo así, un operando, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo entonces voy a empezar a concatenar más para arriba cuando me mandé a llamar una negación, por ejemplo, adentro de una condición, por supuesto. Y ahí en la parte relacional, recuerden que aquí está de una forma general. El rel podría ser cualquier operador relacional, que de hecho aquí lo está mencionando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? El B1, el B code, perdón, es el que va a ascender. Va a ser igual a E1 code, es decir, todo lo que traiga aquí que probablemente puede incluir adentro ANDs, puede incluir ORs, lo que fuese, como está ascendiendo hasta lo que lleva, ¿verdad? Lo concateno con un E2 y luego lo concateno con la generación de un if, porque acuérdense que necesito verificar, ¿verdad? Si realmente esa condición se cumple. Tengan cuidado, porque este if no es un if en el sentido estricto de forma explícita, sino que es un if para poder verificar esa condición, ¿verdad? Entonces, si E.address relacionado con E2.address, dependiendo qué tipo de operador relacional se utilice, un mayor, menor, mayor igual que, menor igual que, igual, diferente, entonces vamos a saltar a B-true. ¿Sí? Luego genero la parte del goto con B-false. ¿Sí? Tal como lo habíamos visto. Ahora, otra vez, ¿verdad? Eso normalmente es una condición que se salta al B-true. Normalmente, y si se dieron cuenta en el proyecto 1, casi todos los cortocircuitos que estaban como ejemplo, porque
Aquí podríamos ya empezar a tomar en cuenta que por qué utilizamos ese lenguaje para el proyecto 1. De hecho, ese lenguaje es un código de 3 direcciones. Eh, es lo que ustedes tienen que generar en código AUST. Entonces, la idea que ustedes hicieran eso era para poder tener su intérprete y no hubiera ningún problema más adelante, ¿verdad? Entonces, pero si se dan cuenta, entre todos los ejemplos que se hicieron, yo siempre salto al falso. Entonces, no salto al verdadero, porque no hay necesidad. Así yo puedo empezar a ahorrar algunas etiquetas, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita a este código, tal como está en el libro, genera todas las etiquetas posibles, ¿verdad? Tanto falso como verdadero. ¿Okay? Pero eso lo vamos a hablar después, en la parte de cómo resumir o cómo reducir esa cantidad de etiquetas. ¿Okay? Cuando ya se genere, si es falso, si es verdadero o falso, pues entonces bcode es igual a la generación del goto con btrue o bfalse, ¿verdad? Depende de dónde es que vaya a saltar. De esa manera, entonces lo tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, luego pasamos ya si se dan cuenta, ya pasamos las expresiones booleanas. Ya eso nos tuvo que haber devuelto precisamente los saltos. Entonces, en cada uno de la parte del if, en la parte del if else y en la parte del while, que está en la siguiente diapositiva, lo único que va a hacer es concatenar el código que vino atrás, ¿verdad? De b, que sería la expresión booleana. Entonces hay un P que genera un S next es igual a new label, pcode es igual a scode concatenado con label de next, ¿verdad? De ahí una asignación, puede haber una asignación, entonces code es igual a sin.code. Luego traemos el if normal, entonces btrue es igual a nueva etiqueta, bfalse es igual a s1 next, acuérdense que ahí lo debería de haber tenido, y es igual a s1 next, ¿verdad? Entonces scode es bcode, lo que ya trae por debajo. Recuerden si tuvo que haber sido incluso una verificación, si hay operadores relacionales, adentro de eso ya hay un if, ¿verdad? Aparte del if que voy a poner. Entonces, luego lo concateno con la etiqueta de true, concatenado con S1 code, ¿verdad? Porque va en ese orden. Llamémosle de izquierda a derecha. ¿Okay? Aquí no tenemos nada más, no hay ningún como un goto.snext. Si regresamos, por ejemplo, en la parte gráfica, se recuerdan que aquí en la parte verdadero salta de aquí para acá, ¿verdad? Entonces, para poder diferenciar la parte verdadera con la parte falsa, ¿verdad? Internamente, en la parte, llamémosle en la gráfica A, no estaba ese salto, porque al final de cuentas no tiene un else. Entonces, el bfalse es simplemente continúe adelante, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí sí tengo que hacer un salto para poderlo tener. Entonces cuando yo lo estoy haciendo, por eso aquí debe haber ese salto, ¿verdad? Que de hecho aquí está abajo. Ahorita vamos a llegar a ese punto, solo se les quería mostrar. Entonces ahora sí, tengo la parte del if con el else, entonces btrue es igual a nueva etiqueta. Como hay un else, entonces bfalse es igual a nueva etiqueta. Ahí eran las etiquetas que yo necesito utilizar. De ahí hago la parte de la igualación del S1 next con S2 next y con S next. Y de ahí genero el código, ¿verdad? El código que va a traer para ese código, incluso él para arriba, ¿verdad? Dependiendo que tenga ahí arriba. Acuérdense que el analizador ascendente podría tener muchas cosas. ¿Qué voy a tener? Lo que tuve que haber devuelto de la expresión booleana, todo lo que acabamos de ver en las anteriores reglas semánticas, concatenado con label btrue, ¿verdad? Concatenado con S1, acuérdense que vamos de izquierda a derecha. Luego el goto next, que es el que habíamos dicho que es este salto, ¿verdad? Que está acá, que lo necesitamos. Y luego tenemos el label bfalse, que ya está de acá, y concatenado con el último, ¿verdad? S2 code. Depende de qué es lo que vaya a hacer. ¿Ok? Luego pasamos a la parte del while. Y dentro del while, si se dan cuenta, va a ser exactamente lo mismo que un if, con la diferencia que tiene que haber un goto hacia el inicio. Un begin, ¿verdad? Tiene que haber una etiqueta begin. Entonces crea el begin como una nueva etiqueta. Acuérdense que vamos a ir de izquierda a derecha, ¿verdad? El btrue es una nueva etiqueta, bfalse es igual a snext, s1 next es igual a begin. Y empiezo a generar ese código. Entonces la etiqueta begin es lo primero que tengo que poner.
luego la parte de lo que traiga ya de la expresión booleana, bcode, luego la etiqueta btrue, ¿verdad? Por último, la parte del S1 code y la generación precisamente de el regreso para que vuelva a empezar, el go to begin. ¿Okay? Entonces, básicamente, esta es la instrucción que nos hace la diferencia en lo que es pues un ciclo normal y lo que es una estructura condicional, ¿verdad? Luego agrega una producción de S que genera un S concatenado con una S2. Solo tenemos que concatenar, entonces S1 next es igual a nueva etiqueta, S2 next es igual a S next. Si se dan cuenta, eso siempre los estamos manejando aquí, ¿verdad? El S next y el S1 next. Luego el S-code, la concatenación de esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? S1 code con la etiqueta S1 next con S-code de la parte derecha, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como crea la parte del código de 3 direcciones mediante las reglas semánticas asociadas a cada una de las producciones. Entonces, luego aparece un ejemplo que, si se dan cuenta, es una condición bastante, llamémosle compleja en el sentido de que no es simple, es decir, no solo es una condición, y necesitamos pasarlo eso a código de 3 direcciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si se dan cuenta, eso tiene que pasar por cada expresión booleana. Entonces, primero está esto de acá. Luego podemos encontrar esto de acá. Luego encontramos esto de acá. Luego encontramos un o de entre esto y esto. Y luego encontramos el i de este. Entonces, de hecho, son como que pequeñas expresiones booleanas que poco a poco tenemos que irlas devolviendo. Por eso es de que cuando estábamos acá, siempre decíamos bcode, por ejemplo, para lo, bcode es la unión de todo lo anterior. Entonces, para mí, eso es lo importante porque ese es el que va a subir. Entonces, ya sea que esa sea la respuesta de otra subexpresión booleana, o ya sea del if o del while, ¿verdad? En cualquier momento eso es lo que nos va a servir. Entonces, aquí tenemos lo que tenemos que hacer paso a paso todo. Entonces, lo primero que hacemos es el if menor que 100, entonces brinco a L2. Cuando es menor que 100, es porque si es menor que 100 y como hay una O, recuerden que se cumple, entonces tengo que mandar a ejecutar que x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si x es menor que 100, salta a L2, ¿verdad? Y le hago que x es igual a 0. Y ahí es donde vienen las diferencias que les digo. Yo bien podría haber hecho esto al revés y esto saltarlo a un else. Entonces mi x igual a 0 acá. Y de ahí solo hago un salto si termino con cualquiera de estos a un final o depende de cómo lo quiera hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que acomodar esto conforme a la mejor forma que ustedes lo vean o incluso a como lo tengan en sus reglas semánticas. No necesariamente tienen que reducir las etiquetas en una forma inicial. Eso podría ser después, ¿verdad? Por ejemplo, también haber hecho un GDA también les puede reducir el número precisamente de etiquetas. También ya cuando lleguen a la parte de optimización, pues entonces también ya se puede empezar a ver las reglas y empezar a tomarlas, pero ahorita estamos de forma general. ¿Okay? Entonces salta a L2, eso sería cuando sea, por decirlo así, verdadero. Pero si no hace ese salto, significa que va a ir para acá, ¿verdad? Entonces salta L3. Otra vez, ¿verdad? Un salto innecesario, pero así es como se genera en la parte de las reglas semánticas cuando no hemos hecho ningún tipo de optimización. Entonces salta L3. L3 entonces hace otra verificación, otro if. Van a haber muchos if repetidos. Repetidos en sentido de una misma verificación de un solo if con varios if adentro, ¿verdad? Entonces luego continúo con la otra, que es que x sea mayor que 200, que era el que les puse acá. Ya hice esta, ahora me toca esta. Entonces, si x es mayor que 200, cuando eso se cumpla me voy a L4. ¿Por qué a L4? Porque L4 va a ser la condición de que esto sea diferente para poderlo verificar con esto. Y como es un i, tienen que estar los dos. Entonces me voy a L4, L4 brinca para acá y vuelve a preguntar, ¿x es diferente de y? Si es así, brinca a L2 donde era verdadero inicialmente. ¿Sí? Entonces uno fue brincando de aquí para acá, que fue el primero, y el otro es, como hay un no acá, se dan cuenta, es cuando esto se cumpla, volver a saltar al mismo x igual a 0, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Va a haber una bifurcación
en esa parte, ¿verdad? Por otro lado, si eso no se cumple, porque cualquiera de esos dos podrían no cumplirse, entonces nos vamos a L1. Y L1, por decirlo así, es el final en el cual es como un tipo de else, ¿verdad? Que ya se terminó, entonces mejor continúo porque no entró a ninguno de ellos. ¿Sí? Entonces, ahí de luego viene la parte de cómo evitar esos gotos redundantes, porque si se dan cuenta, hay muchos gotos redundantes y hay formas mucho más sencillas de poder escribir esto, ¿verdad? Esta expresión que estamos viendo un poco compleja. Luego, entonces, para poder evitar esos gotos redundantes, se utiliza la técnica de pasar un código a otro. En vez de utilizar un if, se utiliza una instrucción de if false. A nivel de, por ejemplo, de código de August, eso no existe, ¿verdad? No hay un if false. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la condición, que era lo que les decía. Por ejemplo, aquí, yo en vez de preguntar si ese x es menor que 100, yo puedo preguntar si x es mayor que 100 para saltar a un else. Y lo que está aquí es el true. Y ese sería lo del false. Pero tengo que cambiar las condiciones siempre. Entonces, darles vuelta, por decirlo de esa manera. Todos los ejercicios que yo les puse de August, todos tienen dado vuelta la condición. O sea, en C lo podemos ver en una forma, con una condición normal, tal como nosotros lo hablamos. O si hablamos en inglés, en ese idioma, ¿verdad? Porque la programación es así. Pero siempre en August va a estar esa condición al revés. ¿Para qué? Para manejar esto, ¿verdad? Lo de que en el libro aparece como un false, que sería como una instrucción eh, adicional, ¿verdad? Que verifica si es falsa la condición, no verdadera. Entonces, no todos los códigos de tres direcciones lo manejan o códigos de representación intermedia. Entonces, depende, ¿verdad? En nuestro caso, no lo estamos manejando para el proyecto. Entonces, lo único que hay que hacer, si yo quiero verificar que es false, es intercambiar la condición del if. O sea, que hay una condición. Pues para que sea un if false, lo dejo siempre como un if, pero tengo que negar esa condición, ¿verdad? Es la única diferencia. Entonces, esa negación la puedo negar con un operador negación o lo puedo hacer cambiándolo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo preguntara si C es igual a 0, pues la negación podría ser C es diferente de 0. O podría esto hacer esto, pero es que eso lo hace más complejo, ¿verdad? Entonces, es mejor trabajarlo así. Intercambiar la condición, ¿verdad? No negarlo, porque eso sería algo más. Entonces, aquí viene. Por ejemplo, la parte de si x es mayor que 200, x es igual a 100, entonces x mayor a 200 salta L4, que es lo que normalmente estábamos utilizando, y hace el x igual a 0, perdón. De lo contrario, si no L1, vamos a suponer que el L1 tiene que estar abajo, ¿verdad? Es un salto para poder saltarnos ese x igual a 0. Entonces, si cambiamos la condición, y más que todo la condición en el libro aparece el cambio de la parte de este, llamémosle operador, en vez de usar o statement, que sería el if, en vez de un if, y un if false, que en realidad podría ser el mismo if, solo que con x si es mayor que 200, ahora tiene que ser menor o igual que 200, ¿verdad? Entonces ahí estamos negando esto. Entonces, si eso se cumple, voto L1, ¿verdad? O, dicho de otra forma, si x mayor de 200 lo verifico que sea falso, entonces se va L1. Y L1 siempre va a ser el salto, por decirlo así, como el else, ¿verdad? Entonces yo cuando tenga una instrucción abajo del if que estoy verificando, siempre va a ser el true, ¿verdad? Entonces a veces es mucho mejor y es más fácil entenderlo, que el true esté abajo del if, ¿verdad? Para que uno sepa que esas instrucciones se ejecutan porque está dentro del if. Entonces la condición para que salte, yo lo tengo que hacer para que sea falsa, ¿verdad? Ya sea con esta cláusula if false, si estoy trabajando con el código de tres direcciones del libro, o si trabajamos con otro tipo de código de tres direcciones como August, pues entonces lo que hago es cambiarlo
el operador. En vez de que sea mayor que 200, menor o igual que 200, ¿verdad? Y acuérdense, tiene que ser mutuamente excluyente. No solo es ponerle, si es mayor, ponerle menor, entonces faltaba el igual. Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Si es mayor, tengo que ponerle menor igual. Si fuera mayor igual, solo le pongo menor, ¿verdad? Entonces siempre buscan que sea mutuamente excluyente. ¿Okay? Entonces aquí hace una comparación solo para que vean la parte de la reducción que se va a trabajar. Aquí siempre estábamos trabajando con lo verdadero del lado del goto, ¿verdad? Así este L2 brinca para acá, el L4 brinca a la siguiente posición, igual el L3 hace este brinco para acá, para poder llegar otra vez a este L2 cuando sea verdadero y poder hacer el X igual a 0. Y en cualquiera de todos los casos que da falso, pues precisamente el L1 que brinca para acá y el L1 para acá. Ese ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Y con todos los gotos que nos puede conllevar eso. Entonces, aquí lo que está aplicando es el if-false a los dos de abajo. Pero también lo podríamos haber aplicado con el de arriba, ¿verdad? Depende cómo se quiera hacer esa reducción. Entonces, aquí no lo hace a la primera, porque así el L2 sería como el brinco hacia el verdadero, y las siguientes dos líneas serían las siguientes condiciones que va a tener el if, ¿verdad? Como va a ser una condición, llamémosle compleja. Entonces, por eso el libro lo hace de esa manera, para que pareciera que este segmento es una verificación de todas las demás condiciones, y el L2 que va a brincar para acá, un poco arriba, ¿verdad? No L1, este de acá, L2. Entonces hace el X igual a 0, que es el que hemos estado hablando siempre, ¿verdad? Entonces verifica si X no es mayor de 200, brinca L1. Si X, en este caso, es igual a Y, brinca L1, que serían los falsos, ¿verdad? Eh, por lo contrario, no necesito saltar para cuando sea verdadero, sino que simplemente la siguiente línea. Entonces ahí es donde viene la utilidad de ponerlo en un L2 lo que es verdadero, ¿verdad? Porque después de este, si no salta es porque sí va a ejecutar el X igual a 0. Ya no necesito hacer, si borro esto para dejar un poco más claro, la última condición que brincó hacia L2 es cuando esto fue verdadero, brinca a L4. Esto también fue verdadero, brinca a L2. Y básicamente es lo importante. L2 es este. Entonces, cuando hizo esa verificación de estos dos, brinca a L2 para hacer X igual a 0. Aquí ya no hay ningún brinco. Media vez pase por estos dos, es porque si va en ese orden, es porque los dos fueron verdaderos. Por lo tanto, ejecuta el X igual a 0. ¿Verdad? Y ahí es donde empezamos nosotros a reducir la cantidad de etiquetas. ¿Sí? La parte de los valores booleanos y códigos de salto, ya esta gramática pues ya está uniendo ambos, ¿verdad? Si se dan cuenta ya tenemos una expresión, ya no solo es B, sino que sería la misma expresión metida dentro de las condiciones del if y del while, ¿verdad? Como para unir un poco todo. ¿Okay? Entonces, como les decía, el inciso, que es el 6.6, es relativamente corto, solo estaba hablando precisamente de este código de cortocircuito. Entonces, ahí terminaríamos con la clase. Los ejercicios que tiene, bueno, hay varios, pero a mí me interesan solo los del 661, que es agregar a la definición dirigida por la sintaxis los siguientes ciclos. El repeat, que en realidad solo es para hacer una práctica, porque repeat no está, por ejemplo, dentro de C. Repeat normalmente en lenguajes como Pascal y todos los antecesores o sucesores de dicho lenguaje utilizan mucho el repeat. Entonces es una instrucción que se repite ese mientras while sea verdadero, es como un do parecido, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en Pascal hasta abajo también podría uno utilizar un repeat, por ejemplo, until key pressed, para que hasta que alguien presionara una tecla estaba repitiendo, pero eran cosas bien extrañas del lenguaje, ¿verdad? Entonces, y aparte el for normal, ahí disculpen que se puso mayúscula, debe ser minúscula el for, con las condiciones, ¿verdad? La inicialización S1, la condición B, que es la parte booleana, el incremento, que es una S2, que sería la parte de cómo va a cambiar las variables, y las S3, que sería prácticamente los statements pertenecientes al for, cuando eso
se va a ejecutar. Entonces, así como está esta parte del while, ahorita se los muestro. Eso está en el libro, ¿verdad? Esto, pero sin tantas rayas. Entonces, eso es lo que necesito que hagan. Solo que en vez del while, con el repeat y con el for, ¿verdad? Como ya suponemos que toda la parte de booleanos ya lo estamos trabajando, entonces nosotros solo traemos la parte de bTrue igual a new label, bFalse es igual a este next, y la parte de esta, ¿verdad? Estar jalando el bcode y el bTrue. Eso ya lo traemos porque ya sabemos que dentro de estas condiciones booleanas, que eran estas, ya está trabajado, ¿verdad? Entonces eso ya no hay que volverlo a escribir. Lo único que hay que escribir es esto que puse en este medio rectángulo rojo, ¿verdad? Solo que este es para el while, ustedes tienen que hacer para el repeat y para el for. ¿Okay? Esa sería la tarea para el día de mañana. Bueno, para mañana no, dejémoslo para el lunes. Entonces, eso lo tienen que subir y yo les voy a publicar la carpeta compartida para que lo puedan subir. ¿Okay? Entonces nos quedamos ahí el día de hoy.